El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a el programa El Defensor del Televidente, el programa de todos los espectadores y los televidentes que ven el Canal 1. Recuerden que nos pueden enviar sus cartas a la Avenida El Dorado número 85 de 55 local 107 o escribirnos sus sugerencias, críticas, comentarios que tengan acerca de esta programación a defensortv1@gmail.com. Como todos los sábados hablamos de temas muy especiales, sobre todo con invitados que puedan ayudarles a dar a ustedes un concepto general de lo que es temas más importantes del país y sobre todo los temas que se mueven en medios. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que hay en el Congreso, proyecto de ley que ya ha tenido sus controversias, pero que una vez más lo están tratando de introducir para que sea estudiado. Es un proyecto de ley sobre adquisición de tierras, un tema que en este país es casi intocable. Pero ya regresamos con una invitada muy especial. Vamos a un corte de comerciales. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Un proyecto de ley que ha sido tramitado 5 veces en diferentes periodos presidenciales. Proyecto que dice contemplar zonas de interés de desarrollo rural y económico para mejorar las condiciones de producción de terrenos en áreas alejadas, en zonas que tienen baja densidad de población y altos índices de pobreza. En nuestros noticieros e informativos hemos escuchado la preocupación y el rechazo de campesinos, indígenas y algunos analistas por la aprobación de esta ley. Las peticiones que la administración municipal ha iniciado contra cada una de las empresas presentes acá en el municipio, a raíz de que no se conoce el plan de manejo ambiental de cada una de esas empresas. Hacen las respectivas desagües de los diferentes sitios donde ellos están cultivando la palma, pues esto genera de que día por día se vaya secando las fuentes, los nacederos, los morichales, los esteros. A continuación, en El Defensor del Televidente, queremos acercarlos a entender la polémica de la Ley 133 sobre tierras baldías. Hace un año los medios se sacudieron con noticias muy importantes sobre adquisición de tierras por grandes compañías. Una de ellas fue Río Paila y otra fue Cargill. Y Noticias 1 lo registró así. El representante Wilson Arias consiguió grabaciones de una de las asambleas de los socios de Río Paila, realizada en 2012, en donde se discuten las posibles irregularidades en la compra de tierras en Bichada y presuntos delitos de la operación. Lo que pasó en realidad en la adquisición de estos predios, en alguna adquisición de estos predios, y ya que usted acaba de mencionar algo de un asunto ético, pues no sé si también nos pueda indicar una información al respecto, que no sé, pues yo no estoy enterado absolutamente de nada. De acuerdo con las grabaciones, el presidente de Río Paila Castilla, Alfonso Campo Gaviria, explicó que se giraron cheques a nombre de una persona no autorizada por la compañía de Río Paila. Se encontraron, digamos, 8 cheques y una transferencia por un valor de 402 millones de pesos por 9 pagos, pues que claramente no estaban destinados pues a las personas que compraron los predios. Varios socios no estuvieron de acuerdo con esta operación de pagos. Los cheques no sean directamente salidos de la compañía, sino que se hacen a través de terceros. Eso es lo que no puedo entender. No entiendo por qué hay 8 cheques
de 402.421.000. El representante Wilson Arias dijo que estas grabaciones ya estaban en manos de la Fiscalía. Aparecería seriamente involucrado el doctor Parrado, anterior gerente financiero de Río Paila y todavía extrañamente trabajador de Río Paila, es empleado alto ejecutivo de Río Paila todavía. Uno de los socios, Arturo Gómez, dejó constancia de la necesidad de denunciar a las autoridades actos de corrupción que presuntamente ocurrieron con las compras de algunos terrenos en Bichada. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, aseguró que la nueva ley de baldíos no genera choques con las negociaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana, pues aseguró que el gobierno y las FARC reconocen la importancia del sector privado en el desarrollo del campo. Además, aseguró que aunque el proyecto permita la participación de empresas extranjeras en la explotación del campo, no va en contravía de lo que ya se ha aprobado en materia de tierras y agro en las negociaciones, pero esto ayuda a que los campesinos puedan salir adelante de la mano de grandes empresarios. Pues bien, una de las personas que investigó este tema, sobre todo desde el Cargill, es Aida Pesquera. Aida, bienvenida. Gracias, muy amable. Aida trabaja con Oxfam, una ONG muy importante que sobre todo en tierras ustedes han estado metidos como muchos, ¿cierto? Sí, tenemos desde hace varios años una campaña mundial sobre el tema de la acumulación y el acaparamiento de tierras. Bueno, Aida, este proyecto de adquisición de tierras, después de que ustedes denunciaron prácticamente esto ante medios de comunicación, como que se paró todo, ¿no? Todo como que todo el mundo se detuvo y nadie volvió como a decir nada, pero ahora como subrepticiamente volvieron a dejar y a tirar casi que sobre la mesa de la Secretaría del Congreso nuevamente un proyecto de ley para la adquisición de tierras y acumulación de baldíos, aunque ellos dicen que no lo nombran. ¿Qué reparo le tiene ese proyecto? El proyecto en realidad se llama Proyecto de Ley para la Creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Empresarial. En su título no menciona baldíos, pero en su contenido, en efecto, permitiría que se puedan acumular baldíos, privatizar su uso, sanear prácticas irregulares que la Contraloría ha documentado. Es un proyecto de ley que fundamentalmente no ha sido consultado con los principales implicados, que son los campesinos y las campesinas, y que tiene varias propuestas que no son del interés, al contrario, de los campesinos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues son varios elementos. En primer lugar, permitiría sanear prácticas de acumulación de baldíos. O sea, las que ya hicieron Cargill, por ejemplo, en Río Paila, o sea, que están allí parados esperando a que eso se legalice. ¿Esa es la sugerencia? Sí. Sí, podrían aprovechar ese proyecto de ley para decir que todo aquello que bajo la ley 160, que es la actualmente vigente, no se permite, se pudiera hacer. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto de ley lo que propone es como modelo de desarrollo de la altillanura y como propuesta para vincular a los campesinos al desarrollo rural, digamos, al desarrollo económico de la zona, que estos se asocien con empresas en unas condiciones que para los campesinos no son justas de ninguna manera. ¿No son favorables? No son favorables. ¿Por qué no son favorables? Mire, en primer lugar, el proyecto de ley lo que propone es que el Ministerio de Agricultura, en cabeza de la UPRA en concreto, lo que haría sería definir que hay zonas del país, como la altillanura. Sobre todo la altillanura. Sí. ¿Cuál es la altillanura para que la gente sepa? Porque alguien me preguntó, ¿qué es la altillanura? La altillanura comprende sobre todo los departamentos de Bichada y Meta. Entonces, en esas zonas, por el hecho de que ha habido ausencia de inversión del Estado durante muchos años, hay carreteras muy precarias, hay muchas dificultades de accesibilidad, los suelos tienen unas condiciones especiales. Eso dicen que los suelos son muy ácidos, que los suelos no son cultivables. Tienen unas condiciones especiales, son cultivables, de hecho hay campesinos produciendo allá de manera eficiente, pero sí tienen unas particularidades que hay que saber manejar. Entonces la UPRA definiría que hay zonas como esas donde la economía familiar o campesina no es viable por sí sola, y en esas zonas entonces lo que propone el proyecto de ley es que esos campesinos, para poder permanecer en esas zonas, tendrían que asociarse con empresas para que esas empresas presenten propuestas al gobierno y una vez aprobadas esas propuestas podrían recibir incentivos de recursos públicos o digamos incentivos económicos, por decirlo así. ¿Pero por qué dice usted que no es rentable para el campesino? Es decir, ¿el que más aporta es él? ¿O? Sí, mire, normalmente en estos esquemas, que en realidad varias veces se ha mencionado que está copiado de modelos como el del Cerrado en el Brasil, ya se han demostrado en América Latina que no son convenientes para el pequeño productor. El pequeño productor lo que hace ahí es poner la tierra, la mano de obra y asumir los riesgos. A un proyecto a 15, 20 años, porque son de ciclos largos,
Entonces él pone todo lo que tiene, asume el riesgo, porque la empresa lo que hace es comprometerse a comprar toda la cosecha, pero ¿y si la cosecha no sale bien? ¿Quién asume el riesgo? Es el campesino. Si la mitad de la cosecha no sale de la calidad apropiada, la empresa no lo compra, quien asume los costos es el campesino. Entonces las condiciones son muy inequitativas, son asimétricas, son desventajosas para los productores. ¿Pero la tierra sería el campesino o la tierra sería la empresa? La empresa no adoptaría la propiedad sobre la tierra, pero hay una serie de artículos dentro del proyecto de ley donde se establece que si el campesino que es propietario de la tierra, sea baldía o no sea baldía, no importa, más grave si es baldía, pero también si no lo es, si el campesino no acepta asociarse o no está de acuerdo a producir lo que la UPRA determinó para esa región, entonces estaría sujeto a expropiación o a compra por parte del Estado de esa tierra. Es decir, le tocaría, para poder permanecer ahí, asociarse y adoptar, digamos, casi que no le quedaría alternativa. No le queda opción. Usted ha hablado de que este modelo ya fue ensayado en Brasil. ¿En dónde más? En varios países. En Guatemala, por ejemplo, hay varias experiencias de asociatividad entre grandes o medianos empresarios y pequeños productores en este tipo de negocio, donde quien pone la tierra, la mano de obra y los riesgos es el pequeño, y quien compra la producción y a veces brinda alguna asistencia técnica que, por supuesto, el campesino termina pagando. Esto ya, digamos, ¿y qué ha pasado en Guatemala, por ejemplo? En Guatemala ha pasado que, bueno, diferentes tipos de cosas, pero por poner un ejemplo, un campesino que en una región que es, digamos, ya propiedad de una empresa o que está siendo explotada por una empresa productora de palma o productora de caña de azúcar, por ejemplo, que no acepta asociarse a ese proceso, que su finca queda completamente aislada entre cultivos que son de explotación de la empresa y no puede ni acceder a su cultivo porque las otras tierras están cercadas por la empresa y protegidas por seguridad privada. Entonces tienen dificultad de acceso allá. Las condiciones ambientales, el agua, las condiciones de la biodiversidad se afecta y por lo tanto el cultivo de pan coger, digamos, como lo llaman acá, se ve afectado y se vuelve su tierra mucho menos productiva. Entonces se ve obligado a trasladarse a otro lugar o a vender su tierra a muy mal precio, porque ¿quién le va a comprar un pedacito de tierra que queda en medio de un cultivo de otra cosa? ¿Podríamos decir que los resultados no han sido favorables para ellos? No han sido favorables. ¿Que han sido terribles? Definitivamente. ¿Cómo los definiría? Sí, definitivamente, por decirlo menos, no han sido favorables. Y usted puede consultar, y el Congreso acá puede consultar experiencias muy diversas en diferentes países, en Paraguay, en Guatemala, en Brasil, que ya mencioné, en Bolivia, en otros países donde ese esquema definitivamente no es beneficioso para el pequeño productor y definitivamente no es una buena estrategia para generar inclusión social ni para generar conservación del medio ambiente, que son los objetivos que la nueva versión del proyecto de ley propone. ¿Qué sugiere usted entonces? O sea, ¿cuál sería la alternativa? Porque es que creo que eso es lo que nos preguntamos todos. Si no es ese, ¿cuál sería la alternativa? Varias alternativas. Primero, que dejen que los campesinos puedan escoger qué tipo de producción desean desarrollar. Segundo, que el Estado invierta directamente en las organizaciones campesinas o en los campesinos sin necesidad de transitar a través de esa empresa a la que le proponen asociarse. Entonces, esos incentivos públicos, de recursos públicos, se entreguen directamente a los campesinos y que se promueva mucho más que propuestas agroecológicas, que sí son mucho más viables para lugares tan agrestes y de suelos tan delicados como la altillanura. Y por otro lado, que los baldíos sean entregados de manera progresiva a los campesinos que no tienen tierra, que para eso es que la Ley 160 los protege. Sí, y que no sean entregados a las grandes compañías, es lo que estoy viendo. Yo creo que ese proyecto de ley tiene como dos partes. Este, que es como la explotación de la altillanura y todo. Y la otra, que es la preocupante, es la entrega de baldíos. Sí. Pero, ¿cuál es el artículo ahí clarito que habla de los baldíos? O que por lo menos sugiere que por ahí se van a meter. En la primera versión del proyecto de ley, porque esto cambia muy rápidamente, en las últimas semanas ha habido 3 versiones diferentes. En la primera había un artículo y hablaba específicamente de los baldíos. En esta, que se está debatiendo en este momento, se mencionan los baldíos en algunos artículos, pero específicamente el artículo 10 es el que permite buscar la manera de poder acumular y legalizar las prácticas. Sí. ¿Y dice algo específico? O sea, que uno dice, uy, cuidado, para decirle a la gente que está en el Congreso, ¿no? De verdad. Sí, sí, claro. Se menciona específicamente que una vez que la UPRA determina qué hay que producir en esa zona, se podrán entregar, bien sean
tierras privadas o públicas a ese proyecto asociativo hasta que el proyecto resulte viable, es decir, que no necesariamente tiene que estar sujeto a una UAF, que es lo que ahora establece la ley. Como tenemos tantas siglas, ¿qué es una UPRA? ¿Qué es UPRA? La UPRA es la unidad que el gobierno establece, la unidad administrativa, la institución, correcto, a la que le delega la autoridad para poder determinar y fijar esas zonas de interés. ¿Que depende de qué ministerio? De Agricultura. De Agricultura directamente. Sí. Muy bien. Antes de irnos a comerciales, ¿por qué cree usted que lo hicieron así como pasitico? Bueno, ¿Por qué lo introdujeron en silencio? Es el quinto intento, con diferentes nombres y con diferente articulado, pero la quinta vez que se presenta un proyecto de ley de este tipo. Bueno, supongo que es un tema bastante sensible. Las organizaciones campesinas todas las veces han objetado este tipo de iniciativa y me imagino que quienes presentaron el proyecto de ley saben que eso va a generar controversia. Entonces, lo que estamos diciendo con las organizaciones es por qué no hacemos un proceso de consulta y escuchamos las propuestas que tienen las organizaciones campesinas, que son viables y que se podría perfectamente desarrollar un proyecto de ley con esas propuestas. Bueno, entonces vamos a un cortecito de comerciales y volvemos con Aida Pesquera de Oxfam hablando sobre tierras, campesinos, industriales también, ¿no? También. Ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Volvemos de nuevo con Aida Pesquera, Oxfam y tierras. Tierras que siempre han sido una complicación en este país, Aida. Una de las cosas que llama la atención es que quien introdujo el proyecto, quien lo presentó, es Juan Fernando Cristo, un hombre liberal y pues un hombre, si se puede decir, de provincia que siempre ha defendido mucho como los campesinos, porque él da la impresión de que como que le estuviera haciendo el favor a alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿O es el gobierno el que está interesado en esto? ¿Qué creen ustedes en Oxfam? Sí, es una propuesta de ley que parte del gobierno, digamos. Entiendo que el ministro de Agricultura está impedido para proceder y se le delegó a este otro ministro. Pero en realidad sí hay una voluntad, digamos, de promover este tipo de alianzas en varias ocasiones. Diversos ministros y pues personas de muy alto nivel en el gobierno han mencionado que esta es una propuesta que les parece viable. Para no parecer de todas maneras como una posición demasiado dura y que no nos movemos de ahí, yo le he oído a personas que saben de tierras y que saben, sobre todo en economistas, que es necesaria de pronto la participación de la empresa privada, que sea ventajoso también para los campesinos. En ese caso, ¿qué propondrían ustedes? Es decir, ¿cómo vincular la empresa privada o las grandes empresas que tienen la plata? Porque bueno, este país es pobre, este país no tiene mucho, entonces se buscan que sea a través de privados. ¿Usted qué propondría ahí, o por lo menos, ya que conoce el tema, qué sugeriría? ¿Copiar qué? ¿De dónde? Definitivamente, de la misma Colombia, porque aquí hay experiencias de alianzas entre grandes, medianos y pequeños que son exitosas, existen, entonces podemos copiar de ahí. Pero claro, esas alianzas no pueden ser a costa de la privatización del uso de tierras baldías, que son tierras que están destinadas a la entrega a campesinos que no la tienen. Y
son exitosas esas alianzas cuando las relaciones son equitativas. Entonces, ¿algún país, por ejemplo, ha hecho algo, pero fuera de Colombia, para que la gente, como que, tener otro referente? Brasil ha hecho experiencias también en ese sentido. ¿Interesantes? Claro, interesantes. Hay varios componentes ahí. Primero, que la relación tiene que ser en equidad, entonces los riesgos se tienen que correr de manera compartida. Segundo, el pequeño productor es el que más necesita los incentivos estatales porque lleva una relación de desventaja y muchos años de abandono. Y en tercer lugar, hay toda una institucionalidad que se creó en Brasil, por ejemplo, para la pequeña agricultura. Hay un ministerio para la gran agricultura y otro ministerio para la pequeña agricultura. Y es algo así lo que algunas organizaciones campesinas plantean acá. Bueno, y aunque no sean dos, que por lo menos haya un pedacito. Sí, y que exista una política de desarrollo rural integral, donde realmente no se le delega a la empresa el desarrollo rural en el campo, porque las empresas, sí, hay espacio para todos, pero la vocación de una empresa es el lucro, no es la caridad, no es el desarrollo rural. Colateralmente lo puede generar con alianzas justas, pero no se le puede delegar al sector privado eso. Se pueden establecer alianzas donde todos aportan y todos asumen los riesgos. ¿Usted va a hacer alguna especie de lobby con esto con los senadores o se va a mover? Nosotros normalmente hacemos propuestas basadas en las demandas de las organizaciones campesinas, de las mujeres rurales y de la experiencia práctica que tenemos de apoyar proyectos muy concretos en varias regiones del país. En función de eso hacemos investigaciones y propuestas de política pública, claro. ¿Y las organizaciones qué dicen? Las organizaciones campesinas... ¿Están molestas? Sí, claro, están molestas. En la última audiencia pública estuvieron dos de las redes o plataformas agrarias y campesinas más importantes del país, que a su vez están en diálogo permanente también con el Congreso, con el Gobierno, en fin, y mostraron su descontento definitivamente, así como las ONGs que han trabajado en este tema. Un tema que uno tiene que relacionar con esto porque parte del lío en este país y de la confrontación armada es porque un grupo de campesinos sale y dice que no está de acuerdo y porque las tierras definitivamente en Colombia han sido una complicación toda la vida. Frente a La Habana, los diálogos en La Habana han tocado este tema de tierras, ustedes saben, y particularmente de adquisición de baldíos o algo. ¿Cuál es la propuesta de ellos para también como articularla un poco? Sí, en La Habana el punto número 1 fue desarrollo rural, lo que indica qué tan importante es este tema para la paz. Las disputas sobre la tierra, no solo de los campesinos, sino de diferentes actores, han sido una de las causas de la persistencia de este conflicto. Sí. En La Habana se estableció que uno de los acuerdos era democratizar el acceso a la tierra como condición esencial para lograr la paz. Este proyecto de ley iría en contravía de esa voluntad, de esa intención. En La Habana se estableció, entre otras muchas cosas, en ese punto número 1, la creación de un fondo de tierras que se alimentaría, entre otras, de tierras baldías. Si privatizamos el uso de esas tierras, va a haber menos tierras disponibles para la creación de ese fondo. Entonces, definitivamente no hace tampoco sentido con esa aspiración que las partes han hablado ustedes con el senador Cristo, por ejemplo, con el ministro de perdón? No, ¿Cristo? Hemos estado en audiencia pública en la Cámara de Representantes, estaremos en audiencia pública en el ¿Tienen Senado. como alternativa, por ejemplo, estas organizaciones campesinas presentar un proyecto de ley u otra iniciativa parlamentaria? Las organizaciones campesinas sí han conversado con los diferentes ministros, de hecho a raíz de los paros agrarios del año pasado, la cumbre agraria mantiene un espacio de diálogo permanente y claro, tanto las organizaciones campesinas, las organizaciones agrarias, como las ONGs que han trabajado en este tema, como Oxfam, estamos permanentemente dispuestos a dialogar, a conversar las propuestas, definitivamente. Entonces, estamos listos para el debate, o sea, están listos para el debate. Sí, están listos ya para poder dar el debate a nivel nacional y sobre todo para que se pueda discutir en el Congreso, pues una iniciativa en la que todos por lo menos puedan participar, ¿no le parece? Claro que sí, las organizaciones campesinas han construido múltiples propuestas de ley al respecto, que se pueden reconsiderar. Entonces, lo que se trataría aquí, Aida, es que también el gobierno recoja esas iniciativas y puedan hacer más bien un proyecto compartido con las organizaciones, ¿no le parece? Un proyecto que sea de utilidad y del interés de las organizaciones campesinas,
para ayudar a que esa población rural que ha estado en medio del conflicto y que ha estado en condiciones de exclusión durante tantos años, ahora tenga una oportunidad de realmente estar incluida. Sí, y una propuesta, una iniciativa tan importante para la paz, de verdad. De acuerdo. Bueno, antes de continuar, sería interesante ver qué tan informada está la gente sobre este tipo de iniciativas, que creo que es uno de los grandes líos que tenemos en el país. Entonces, preguntémosle a la gente si sabe que hay un proyecto de ley concretamente para la adquisición de tierras y para la entrega de terrenos baldíos. A ver, ¿ellos qué contestan? ¿Usted conoce sobre la ley 133 de entrega de baldíos de tierras a los campesinos que está haciendo el gobierno? No. ¿Qué información tiene de esto? No, ninguna. No he escuchado, la verdad, no se escucha mucho de eso. ¿Y usted cree que es falla de quién? No, creo que del gobierno. He escuchado. ¿Qué ha escuchado? Bueno, que a la gente más humilde o los desplazados les entregan pues tierras, pero pues así no mucho. Tal vez por falta de lectura o porque directamente nosotros no estamos enterados todo el tiempo a través de los noticieros, puede ser. Pues por falta de información de la prensa, del gobierno. Aida, mil gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Entonces estaremos atentos al desarrollo de esta iniciativa parlamentaria, estaremos vigilantes a ver qué es lo que va a pasar con ella y estamos seguros de que Oxfam a través con todas sus organizaciones va a poder participar. Muchas gracias, mi amor. No podemos irnos sin leer uno de los correos de nuestros televidentes, desde Diego, quien dice que en el espacio de Jorge Barón han vuelto a aparecer las televentas disfrazadas como notas de salud, que aunque en algún momento envió una carta diciendo y le dijeron que no, que eran simplemente notas de salud, a él le suenan que son televentas puras y quiere quejarse por ello. Bueno, no nos podemos ir sin antes recordarles que ustedes nos pueden enviar sus cartas, sus comentarios, sus críticas, las sugerencias que tengan como Diego a defensortv1@gmail.com o nos pueden escribir sus cartas a la avenida El Dorado número 85 de 55 local 107 de la ciudad de Bogotá. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora con otro tema de interés para ustedes. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Usted está viendo Canal 1.